Bueno, me avisa nomás si me hacen seña, por favor, si ya estoy transmitiendo, si me están recibiendo. Así damos comienzo a esta reunión. Por favor, me avisan si es que estoy. Está corriendo viento. Me avisan, por favor. Yo ya estoy transmitiendo en vivo acá, así es que, a ver, fíjense. Por lo menos ya lo estoy viendo yo por Facebook. Por Facebook sí lo estoy recibiendo, pero se ve que ustedes no se pueden conectar todavía en YouTube. Háganme enseñan, por favor, si es que me están recibiendo por Facebook, por YouTube, perdón. Háganme enseñan si me están recibiendo, por favor. Ok, ok, bien, 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 bien. Bueno, hermanos queridos, veo que hay mucho viento, hay un temporal grande ahí, así es que lo que vamos a hacer, ya, bueno, adelantar un poquito la reunión, ¿qué les parece? Primeramente, por supuesto, damos gracias a Dios de que ya hay un grupo de hermanos que están reunidos acá en Barquisimeto para justamente comenzar lo que va a ser esta reunión de estudios bíblicos, ¿no? Saludo a todos los que están sentados ya listos para recibir esta enseñanza y bueno, voy a dejar que la hermana Judimar comience con todo esto y después vamos a entrar a un estudio que creo que va a estar bastante interesante. Vamos a hacer algo un poco diferente, pero no va a dejar de ser, por supuesto, algo bíblico y escritural, ¿no? Mi hermana Judimar, cuando tú quieras, comenzar nomás con la reunión y vamos a orar, por supuesto, y vamos a escuchar el devocional, el mensaje que tiene la hermana para esta tarde.
Mm, super. Hermana Judimar, necesito que me avisen, por favor, cómo está saliendo el sonido, si no se acopla, si ustedes me reciben perfectamente bien. A ver que Santiago me levante la mano, si es que se escucha perfectamente bien, por favor. Necesito saber eso, hermanitos. Ok, ok, bien, bien, bien. Bueno, bien, mis hermanos, entonces vamos a dar comienzo en esta tarde, hermanos queridos. Yo veo que ahí en Barquisimeto está corriendo mucho, mucho viento, capaz que está por venir alguna tormenta, algo, ¿no? Bueno, como le estaba diciendo al comienzo, hermanos, vamos a tratar un tema que es bastante controversial, pero yo sé que esto le va a servir a todos ustedes. Vamos a tratar justamente el tema de los falsos maestros, de la guerra espiritual que supuestamente hacen dentro de estas congregaciones. Y lo vamos a tocar, por supuesto, desde un punto escritural y bíblico, ¿no? Como siempre tenemos que hacer nosotros. No va a ser hacia el estilo de un estudio, o sea, no voy a estar yo dictándole en este momento a ustedes, pero si ustedes quieren pueden estar tomando notas, pueden tomar notas, pero no voy a dictar. Lo que estoy por hacer es una prédica, un sermón expositivo, justamente para que ustedes puedan prestar atención a lo que va a ser este mensaje, ¿no? Es, por supuesto, una enseñanza, pero como les digo, no es como un discipulado, así que si ustedes quieren tomar nota, lo toman, si no, bueno, yo voy a predicar directamente y lo que por ahí no se llega a entender, bueno, recuerden que queda la grabación, por lo tanto ustedes pueden entrar y escuchar la grabación una y otra vez. Lo quiero hacer así en esta ocasión porque el tema lo amerita. Como dije, no es un estudio, sino va a ser más bien un sermón, una prédica, y está relacionado con el tema de lo que está sucediendo actualmente en las diferentes congregaciones, ¿no? El título de este sermón va a ser En tiempos de engaños, defendiendo la verdad, ¿no? ¿Y por qué uso este título? Bueno, hermanos queridos, usted tiene que saber que estamos realmente en un tiempo, en una era, en una época donde el engaño espiritual, a esto me estoy refiriendo, el engaño espiritual y religioso está a flor de piel. Esto es parte, por supuesto, de la apostasía de la que ya se predicó en nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Una apostasía es cuando la persona abandona la fe o reniega de la fe. Claro, a veces nosotros nos confundimos porque pensamos de que abandonar la fe o renegar de la fe es justamente cuando uno dice, bueno, ya no pertenezco más a la iglesia de Cristo o hablamos mal de la iglesia. No, muchas veces esa apostasía, ese abandono de la fe, es de una manera rebelde, una manera pasiva. Por ejemplo, Cristo dice en su palabra que si me amáis, guardad mis palabras, mis mandamientos.
¿Y qué quiere decir eso? Que usted tiene que obedecer lo que dice la Biblia. Pero ahora, ¿qué pasa? En muchas congregaciones actuales no se hace eso. La Biblia enseña tal cosa, pero los líderes prefieren que la iglesia haga otra cosa, totalmente lo contrario a que la Biblia enseña. A eso se le llama apostasía. Eso es justamente el engaño sutil que está sucediendo en estos tiempos, ¿no? Entonces, hermanos queridos, se llama este sermón en tiempos de engaños defendiendo la verdad. Ahora, ¿por qué tenemos que defender la verdad? Porque la Biblia así nos manda y nos autoriza a que tenemos nosotros que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y nosotros somos esos santos. Somos apartados para Dios. Recuerde que la palabra santo es apartado nada más, apartado para Dios. Si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, usted es un santo y está apartado para Dios. Y tenemos nosotros la tarea de hacer, que es la de predicar el Evangelio, edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y hacer apologética de la fe. La apologética de la fe es esto, defender el Evangelio. ¿Por qué? Porque hoy en día está lamentablemente siendo pisoteado, basureado, mutilado y está llevando a mucha gente, a muchas personas al mismísimo infierno. Muchos de nosotros hemos salido de esos engaños. Hemos sido quizás abusados en cuanto a la parte espiritual. Hemos sido estafados también en esos lugares. Se han aprovechado de nosotros, ¿no? Y el apóstol Pedro, es ahí donde vamos a relacionar estos 3 primeros versículos que vamos a estudiar hoy, nos habla claramente de esos falsos maestros, falsos profetas que iban a salir en estos tiempos. Y son tiempos que son peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Es más peligroso, hermanos queridos, ser engañado espiritualmente, religiosamente, que ser engañado por un estafador. Un estafador, usted le van a robar dinero, por supuesto que es triste, va a perder un dinero. Pero si un falso maestro, un falso profeta le engaña a usted, usted va a perder su alma. ¿Ve que es más grave? Pierde su alma. Y eso es lo peligroso, ¿sí? Hermano querido, como estoy diciendo, estamos viviendo tiempos donde la posverdad y el relativismo es lo que la gente quiere defender. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir simplemente que yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, aquellos tienen su verdad y todos tenemos una verdad. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Es lindo, el mundo le gusta decir yo tengo verdades relativas, a eso se le llama verdades relativas o posverdades. Pero la Biblia dice que no. Cristo dice que hay una sola verdad y Él dice yo soy la verdad. ¿Se acuerdan? Allá, por ejemplo, en Juan 14:6, Él dice bien clarito, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, si Cristo está diciendo yo soy el camino y la verdad, ¿será que nosotros como hijos de Dios decimos, no, es que también existe otra verdad? No, lo que pasa es que yo también tengo mi verdad. No, está bien, Cristo dice eso, pero yo también tengo otra verdad. No. Entonces es evidente, hermanos queridos, que alguien está mintiendo, alguien está engañando. Si, por ejemplo, un hermano en Cristo te dice, tú eres salvo, y no vas a perder tu salvación porque la Biblia así enseña, y viene otro y te dice, no, si no cuidas tu salvación la vas a perder. Entonces, ¿a quién le creemos? Uno de los dos está mintiendo, pero no podemos decir, bueno, él tiene su manera de interpretar y él tiene su otra manera de interpretar. Y bueno, como creemos en Dios, queda todo bien. No, la Biblia no permite ni autoriza eso. La Biblia dice o es blanco o es negro, o es caliente o es frío, no es tibio. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. No existe un término medio. ¿Entienden? Por eso esto es radical y ortodoxo.
Y los verdaderos hijos de Dios no podemos negociar con aquellos que tuercen las sagradas escrituras. Jesús dice, yo soy la verdad y el camino y la verdad. El que viene a mí, viene al Padre. Entonces yo no puedo decir, no, lo que pasa es que aquellos tienen la verdad cuando vemos que están torciendo la verdad, ¿no? Hermano querido, la fe cristiana no es solo un sentimiento. Esto hay que aprender. A veces solamente nos dejamos llevar por un lindo sentimiento, pero la Biblia no es simplemente un sentimiento. La Biblia, la palabra de Dios, el cristianismo es una verdad objetiva. Es una verdad que se debe de vivir y se debe de defenderla y se debe de enseñar. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Hermano querido, contra aquellos que intentan comercializar o desviar la palabra de Dios, contra ellos hay que levantarse con la palabra escrita de Dios. Y esto no significa ser violento o ser agresivo. La Biblia, como le estoy diciendo, autoriza que nosotros hagamos esa apologética de la fe. Déjenme, busquen ahí, anoten por favor un texto bíblico. Yo creo que ya lo hemos leído acá, pero anote por favor para que usted vea que César no está inventando todo esto, que realmente la Biblia enseña que tenemos nosotros que contender ardientemente por la fe, ¿no? Vaya a Judas, vaya a Judas y el capítulo, perdón, Judas no tiene capítulo, vaya a Judas y el versículo 3, voy a leer el versículo 3, presta atención a lo que dice acá. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez y para siempre ha sido dado a los santos. Esa es una orden del Espíritu Santo. Por eso hay personas que dicen, no hay que contender, hay que contender. La Biblia dice que sí. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Mira lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Señor y soberano Dios en libertinaje y niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por este motivo es que vemos aquí, y vamos a ver ahora en la segunda carta de de Pedro, cómo realmente hay que hacer esta defensa, esta apologética de la fe. Por ejemplo, no vamos a ir nosotros a pelear como si estaríamos peleando por un equipo de fútbol o si estaríamos peleando con la verdulera, ¿no? El almacenero que nos vendió justo algo feo, nos cobró de más. No es esa la manera de luchar. Usted para hacer la apologética tiene que tener estudio, tiene que tener Biblia, tiene que leer, tiene que conocer de qué va a hablar. Porque si usted va a decir, esto no se hace porque la Biblia dice tal cosa. Y allí tiene usted el sustento y el fundamento para defender el Evangelio de Cristo. Entonces, ahora que ya hemos visto nosotros, y hay mucho texto más, ¿no? Mucho texto bíblico más, pero vamos a dejar con ese único, con Judas, versículos 3 y 4. Usted lea todo Judas, va a ver cómo realmente ahí Judas está haciendo una apologética de la fe contra los falsos maestros, los falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos que en estos tiempos lamentablemente circulan por todas las pseudos iglesias. Ahora, anote también esto en su cuaderno. Recuerde que yo no estoy dictando, esto es simplemente un sermón expositivo. Estoy haciendo lo que se llama la defensa del Evangelio. Por lo tanto, yo estoy hablando de corrido. Pero vamos a segunda epístola de Juan. Vamos a segunda epístola. Perdón, me equivoco. Yo lo tengo con Juan. Pasa que estamos en TikTok estudiando Juan, ¿viste? Vamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 2 y el versículo 1, 2 y 3. Ahí vamos a hacer una lectura bíblica.
Acá nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pedro comienza a advertirnos de estos personajes. Imagínense ustedes que esto ya estaba sucediendo hace 2000 años atrás. Y hoy en día esto que vamos a leer es tan actual, hermanos queridos, y usted mismo va a darse cuenta cómo realmente estos falsos maestros están operando y trabajando dentro de las congregaciones. Y es muy lamentable aún que hermanitos, amigos que están siendo engañados por estas personas, le están apoyando, le apoyan de manera económica y le apoyan simplemente con estar presente en sus congregaciones. Por más que pueda decir, bueno, pero yo solamente voy ahí y me estoy juntando con ellos, pero no, está siendo un cómplice de ello. Miren lo que dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición repentina. Y muchos seguirán su camino de perdición, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Podríamos dejar la lectura ahí y ya nos damos cuenta nosotros cuál es la advertencia clara que está dando el apóstol Pedro, ¿no? Hermano querido, el versículo 1 nos dice claramente, escuche esto, ¿no? Pero hubo, eso habla de un pasado. Antiguamente hubo. ¿Qué es lo que hubo? Vamos a ver. Y él advierte también cómo habrá, o sea, esto es futuro. Y ese tiempo futuro ya estamos nosotros viviendo acá. Habrá. ¿Qué es lo que va a haber? Falsos profetas y falsos maestros. Y alguien puede decir, bueno, pero es que resulta que yo he visto cómo estos profetas de las iglesias han acertado muchas cosas de lo que dicen. Yo he visto cómo ellos me han profetizado tal cosa y se ha cumplido. Pregunta, ¿lo que te ha profetizado y se ha cumplido es palabra de Dios o es el propio deseo interno tuyo y por supuesto la concupiscencia de este falso profeta? Un profeta ya no está operando como lo solían hacer en el Antiguo Testamento, donde Dios se comunicaba directamente con él para entregar un mensaje al pueblo de Israel. Hoy en día ya no existe ese tipo de comunicación directa con Dios, porque él ha dejado, ¿qué cosa? La Biblia. 66 libros ha dejado con sus capítulos y versículos para que usted y yo podamos encontrar al Dios y conocer su voluntad. Si hoy necesitáramos nosotros profetas que nos dijeran el futuro como si fuesen adivinos de Baal, hermanos queridos, estamos totalmente equivocados porque tenemos la palabra escrita de Dios. Y es suficiente para que usted y yo nos demos cuenta y sepamos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora, ¿no me alcanza 66 libros con sus capítulos y versículos? ¿No me está gustando escuchar la palabra de Dios? ¿No me está gustando leer la Biblia? Algo está pasando en el corazón del pueblo de Dios. Hermano querido, entonces ahora ya sabemos nosotros que hubo y hay falsos profetas y hay falsos maestros. Ojo con esto. No cualquiera que venga y diga soy maestro, usted tiene que creerle. ¿Eres maestro? Entonces muéstrame con la palabra de Dios que eres maestro. Muéstrame qué estás enseñando. Yo necesito saber que tú me vas a enseñar Biblia y no otra cosa. Usted tiene que ser celoso con su alma.
Usted tiene que ser celosa con su vida espiritual, porque está en juego todo esto, hermano querido. Y cuando usted aprenda todo esto, usted tiene que advertir a otros que están en ese lugar de error, ¿no? Hermano querido, ¿qué dice que van a hacer estos falsos maestros, estos falsos profetas? Dice que aparte de dar enseñanza falsa, ellos están negando al Señor que los rescató. Y alguien puede decir, bueno, pero si el Señor los rescató a estos falsos maestros y a estos falsos profetas, entonces son hijos de Dios. No, porque hay que entender que la palabra rescatar es cuando Cristo ha pagado el rescate por toda la humanidad. Él murió en la cruz, sí, por toda la humanidad, ¿sí? Pero no toda la humanidad quiere recibir ese pago de rescate. Ahí está el libre albedrío. Algunos aceptan a Cristo y pasan a ser parte del cuerpo de Cristo, y otros no. Estos falsos profetas, estos falsos maestros, han estado en la iglesia con nosotros, han aprendido la Biblia, saben el lenguaje cristiano, pero nunca han nacido en Cristo Jesús. Han visto esto del Evangelio como una fuente de ganancia, donde ellos pueden satisfacer sus propios deseos carnales y pecaminosos. Ellos pueden ver el poder para poder, valga la redundancia, manipular a las ovejas ingenuas que muchas veces no quieren tener este tipo de estudio o no quieren simplemente leer la Biblia. Usted se imagina los años que se hubiera ahorrado, los dolores de cabeza, los llantos que usted tuvo solamente por haber leído la Biblia. No nos hubiéramos, porque yo también me incluyo, no nos hubiéramos dejado engañar tan fácilmente por estos lobos rapaces. Estos niegan al Señor, aunque de su boca digan Señor, Señor, Jesucristo mi Señor, Señor, Señor. Pero recuerden lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso hay que ver. ¿Y cómo usted se va a dar cuenta? Dos cosas, véale dos cosas. Su conducta como cristiano y qué está predicando. Esas dos cosas deben de ir de la mano. Deben de ir de la mano. No puede estar separado. Tienen que ir de la mano esas dos cosas para decir es un verdadero maestro, es un verdadero pastor o un verdadero hermano en Cristo, ¿no? Bueno, ¿cuál era la problemática de todo esto? El versículo está diciendo que van a introducir. ¿Cómo? De manera encubierta. O sea, ellos van a introducir como camuflada, como disimuladamente, ¿qué cosa? Las herejías destructoras. Y a veces las herejías destructoras están bien camufladas, hermana. Están tan camufladas que a veces con el espíritu, o sea, un hermano espiritual no lo puede discernir. ¿Por qué? Porque son carnales. Y muchas veces las herejías que ellos predican le agrada la carne. Agrada la carne. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no le gustaría, por ejemplo, que el Señor Yahshua automáticamente te sane, por ejemplo? A mí me gustaría, claro que sí. ¿Puedo clamar por un milagro? Sí, yo puedo pedir milagro a Dios. Usted también puede pedir milagro a Dios. Pero está en la voluntad de Dios si quiere realmente darnos o no darnos este milagro. ¿Entendés? Pero estos sinvergüenza que te dicen, no, es que yo tengo el don de sanidad y yo te voy a sanar. Usan textos bíblicos torcidos como ese que está allá en Isaías 53:5, que dice, por tus llagas fuimos todos nosotros sanados y qué sé yo, para decirte, ves, el cristiano no puede estar enfermo, y eso es una mentira del diablo. Lamentablemente nos enfermamos todos nosotros, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque es algo natural. Lamentablemente, recordemos que estamos nosotros en un mundo caído, y este mundo caído, está contaminado, y lamentablemente nos enfermamos por eso. Pero estos sinvergüenzas te dicen, yo tengo el poder. Vengan esta noche, que esta noche habrá señales, prodigios y milagros, y sanidades, y liberación de demonios.
Y la gente corre detrás de estas enseñanzas heréticas, meten sus enseñanzas heréticas dentro de la iglesia de manera camuflada, disimulada. ¿Quién de nosotros en estos momentos no tiene deudas? Cada uno tenemos deudas, debemos dinero, ¿no? Para capaz que para mañana ni siquiera tenemos para comer, quizás. Y entonces, lógicamente, que yo quisiera que Dios acá haga así y me llene el bolsillo, me acomode mi parte financiera. Pero eso, hermano querido, muchas veces no sucede así, porque la voluntad de Dios no lo quiere. Pero vienen estos sinvergüenzas y te dicen desde el púlpito, siembra una semilla de fe y cosecharás un árbol de bendición. Engañan a la gente con palabras sutiles, hermano querido. Los falsos maestros, hermano querido, primero hay que entender esto, no ingresan negando a Dios frontalmente. Ellos no van a negar a Dios frontalmente. Entran usando términos cristianos, pero cambian el contenido. ¿Cómo es eso? Ellos entran diciendo, por ejemplo, cosas así como, vamos a decir, a ver, una de las cosas que dice, no juzguen mi vida, solo Dios conoce mi corazón. Suena bonito, pero ¿por qué te dice eso? Porque no quieren ser descubiertos en su pecado. Por ejemplo, frases que dicen como, declara tu milagro. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Pero suena bonito, lindo para la gente, le gusta, ¿no? Otra frase manipuladora que tiene es, un hijo de rey no puede vivir en escasez. Entonces, ¿qué pasará con nosotros? No seremos hijos de Dios, que lamentablemente muchos de nosotros estamos en escasez. A eso se refiere Pedro cuando dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y que negarán al Señor que los rescató. Hermano querido, el versículo 2 claramente dice lo siguiente, ¿no? Lo voy a volver a leer para recordarlo. Y muchos seguirán sus caminos de perdición, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Por causa de estos falsos maestros, el camino de la verdad es blasfemado. Por causa de estos sinvergüenzas, que lo único que les interesa es esto, muchos no llegan a los pies de Cristo. Y los que han llegado a los pies de Cristo y han caído en las manos de estos, se han perdido y no quieren volver más a la iglesia. No, ¿para qué voy a la iglesia? Allá me han desplumado. Allá se han burlado, me han maltratado. ¿Para qué voy a volver a la iglesia? El camino de la verdad es blasfemado, hermanos queridos. A esto se lo puede llamar la apostasía masiva. Gracias a Dios que el texto bíblico dice y muchos, y no dice y todos. Presta atención a esto, ¿no? Este texto bíblico muestra claramente la realidad de las muchas congregaciones. Un gran impacto social y espiritual está sucediendo en este momento, pero por causa de los falsos maestros. En esta comunidad cristiana, muchos están siguiendo ese falso evangelio. ¿Por qué cree usted que en ese lugar está lleno así? ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo, y muchos seguirán a estos falsos maestros. Hermano querido, es prácticamente una profecía, porque esto fue escrito hace 2000 años atrás, y hoy vemos nosotros eso. Pocos son los que quieren realmente el camino del Señor, pero muchos son los que van detrás de todos estos falsos maestros. Y acá en 2 de Timoteo, anote esto, 2 de Timoteo capítulo 4, y voy a leer versículo 1 al 5, ¿no? Esto es tremendo lo que vamos a leer acá. Porque si Pedro está diciendo que muchos seguirán el camino de la perdición, ¿no? Y por causa de ello muchos se van a apartar, van a estar blasfemando contra la verdad. Tenemos que saber por qué. Timoteo lo dice, 2 de Timoteo, capítulo 4, y versículo 1 al 5 lo voy a leer. Acá dice de esta manera, ¿no? Te requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Presta atención, versículo 2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pregunta, ¿dónde dice acá o en qué parte de la Biblia está diciendo que tenemos que estar danzando en el Espíritu, hablando en lengua, gritando como loco, cayendo de espalda, vomitando, haciendo liberación? Vuelvo a repetir lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Predica la palabra, ¿sí? ¿Qué más? Insta a tiempo y fuera de tiempo. Esto es evangelizar, predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más? Redarguye. Esto es a lo que no le gusta a la congregación. Redarguye de pecado a la congregación. ¿Qué más? Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la iglesia verdadera. Pero hoy usted mismo chequee si eso se está haciendo en las congregaciones donde está así de lleno de gente. ¿No se da cuenta? O nosotros estamos equivocados por predicar este evangelio, o ellos están equivocados. Pero no puede haber dos verdades. Y uno de los dos está equivocado y uno de los dos grupos está yendo al infierno. Usted evalúe con la palabra de Dios si estamos en el camino correcto o si ellos están en el camino correcto. Presta atención. Sigamos leyendo. Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Cómo? Vuelvo a repetir. Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a amontonar los falsos maestros. ¿Para qué? Porque ellos tienen concupiscencia en su corazón, deseos engañosos. Las personas que están en esos lugares no están buscando a Dios. Ellos dicen buscar a Dios, pero lo que están buscando en realidad es el milagro de Dios. Está buscando un club social, está buscando pertenecer a algún lugar, está buscando que Dios le ayude y le haga el milagro financiero. Están buscando mujeres, hombres, pero no están buscando a Dios. Y se amontonan todos estos falsos maestros porque están yendo ahí. Es un juicio de parte de Dios. Versículo 4, presta atención. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Léele esto a las personas que están en ese lugar. No te van a escuchar, se van a ofender, te van a atacar. Van a hacer oídos sordos a la verdad de Dios. ¿Y qué van a hacer? Y se van a volver a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Y bueno, el Señor me ha dicho, yo hoy estuve en el infierno porque un ángel me llevó hacia el infierno y yo vi ahí a tal persona que estaba ardiendo y yo le decía al Señor, ¿por qué me trajiste? Y luego el Señor me sacó de ese lugar y me llevó al cielo. ¿Quién te crees que sos para sentirte tan especial que Dios va a hacer eso con vos? ¿Por qué te tengo que creer que a vos te pasó algo así? Hermanos queridos, tengamos cuidado con las fábulas. A mí se me presentó un ángel del cielo y me hizo danzar en el espíritu. Fábulas, fábulas. ¿Qué más dice el versículo 5? Pero tú, mira lo que te dice, ¿no? Para ustedes, hermanos queridos, para ustedes, para mí, para los que amamos la palabra de Dios. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos, por qué Pedro dice que muchos seguirán ese camino? Vuelvo a repetir un poquito la lectura, ¿sí? Vuelvo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Muchos seguirán sus caminos de perdición.
Por eso hay muchas personas. Muchos apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas, porque no le agrada la palabra escrita de Dios. No quiero escuchar eso. Yo quiero otro mensaje, pero no quiero la palabra de Dios. Pero sin embargo, de la boca para afuera decimos, yo busco a Dios, yo amo a Dios. Mentira, mentira hipócrita del diablo. ¿Qué más dice estos textos bíblicos, hermanos queridos? Bien. La verdad suele ser minoritaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos que aman la verdad, en este caso bíblica, son muy pocos, son muy pocos. Usted predica este evangelio y va a ver cómo usted va a ser rechazado, porque el cristiano verdadero es rechazado, es la minoría, somos pocos los que predicamos esto, por eso es el camino que lleva a la salvación, es angosto y estrecha es la puerta y poco la hallan. Pero ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ese lugar. No todo el que dice soy cristiano es un hijo de Dios. No todo el que dice soy apóstol, soy profeta, soy pastora, soy pastor, es un verdadero siervo de Dios. El versículo 3, para ir terminando, hermanos queridos, leamos un poquito el versículo 3, que dice lo siguiente, ¿no? Y por avaricia, ahí está el porqué, ese es el fin, hermanos queridos. Escuche bien, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Se da cuenta? Es todo lo que estos sinvergüenzas, hijos del diablo, buscan. El dinero, el vivir bien en este mundo. Le prometen el oro y el moro al pueblo de Dios y le despluman. Hermanos queridos, usted no vio a veces a estos lobos rapaces en semejante camioneta, con trajes muy costosos, anillos de oro, relojes de marca, que capaz que con ese reloj puede alimentar a 10 familias. ¿No vio eso? Y usted no vio muchas veces a los hermanitos, a veces simplemente ir con una zapatillita ya gastada, un pantaloncito humilde, con chanclas. ¿Mm? ¿Usted no sabe acaso de historia de hermanos que por darle el diezmo a estos sinvergüenza, por llevarle la ofrenda para estas personas, se han quedado sin comer? ¿Han quedado sus hijos sin comer? Solamente a estos falsos maestros lo ven a usted y a mí como simple mercadería. Usted es mercadería, nada más. Ellos son mercaderes de alma. Este texto bíblico dice así, ¿no? Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Presta atención, harán mercaderías de vosotros. Yo estuve buscando un poquito qué significaba la palabra avaricia. Presta atención, ¿no? Avaricia es deseo de tener más, un deseo obsesivo y egoísta de acumular riqueza o bienes y muchas veces lleva a expresar a otro, lleva a otro a ser explotado. Generalmente esta avaricia va a llevar sí o sí a tratar de explotar al hermano. Pero ellos no trabajan, ellos no se preocupan, ellos están engañando. Y logran hacer, crece todo esto, ¿no? En la filosofía griega es considerado como una enfermedad moral. Una enfermedad moral. Y es eso justamente lo que tienen estos falsos maestros, ¿no? Es realmente para ellos un ministerio falso. Eso que hacen ellos es un ministerio falso que arruina el evangelio. Es un ministerio falso que no nace del amor a Dios y a la congregación, sino que esto es un culto al ego y al dinero. Eso es todo.
¿Mm? Esta teología que tienen estos falsos maestros es una teología errada, y solo es una máscara para el pecado moral que ellos tienen. Hermanos queridos, hay que entender que estas personas solo nos miran como mercaderías. Así nomás nos miran. No ven a una oveja del Señor. Ellos ven mercadería a quienes pueden sacarle dinero, aunque sea un pesito, pero algo te van a sacar. Y ahí lamentablemente arrastran a muchos al infierno, ¿no? Para estos líderes, los creyentes no son ovejas que pastorear, sino son objetos de consumo. ¿Mm? Al mercantilizar la fe, al hacerlo algo mercantil, la fe, despojan al Evangelio de lo que es el carácter de la gracia salvadora y de la fe de Cristo, y lo convierte simplemente en una transacción. Y eso es lo que lamentablemente hoy está dentro de la congregación. Hoy usted está conociendo este evangelio, está conociendo esta verdad. Usted tiene que analizar, estudiar. Hoy vamos a ver hasta este versículo nada más, pero usted en su casa vaya, lea todo, Pedro, capítulo 2 sobre todo, lea todo eso y usted va a ver realmente qué tan real es lo que está sucediendo en las iglesias. Hermano querido, termino con esto, termino con esta conclusión. Estos 3 versículos nos enseñan que la doctrina es importante. ¿Por qué? Porque va a determinar la conducta de los maestros y de la congregación. Cuando no hay doctrina fundamental y bíblica, es cuando comienzan todos los abusos y todos los desórdenes dentro de la congregación. Todos los actos de inmoralidad suceden porque no hay doctrinas bíblicas. ¿Me entiende? Una iglesia, hermanos queridos, que no vigila lo que se enseña, terminará viviendo de forma desordenada y siendo explotada financieramente por estos sinvergüenza. La vigilancia doctrinal, hermano querido, no es una opción académica. No se trata únicamente de tener conocimiento, sino es un acto de preservación espiritual, doctrinal, de ética. Usted tiene la obligación como hija, hijo de Dios, de preservar esa doctrina, porque la doctrina de Cristo está siendo aplastada, está siendo pisoteada por todo esto sinvergüenza y muchas almas se están perdiendo. Mis hermanos queridos, que el Señor bendiga esta su palabra. Me despido de la gente de YouTube y me voy a conectar vía WhatsApp con mis hermanos allá en Barquisimeto. Bendiciones.